Muy bien. El episodio de esta semana es traído a ustedes gracias a Otakur, una de las tiendas más grandes de anime. Claramente, donde pueden encontrar todo tipo de aditamentos, ya sean estas tacitas, también pueden ser los pósters que son personalizados. Eso también se puede, porque lo podemos encontrar en Vicente Guerrero, en Soriana del Valle y La Friki Pachuca. También hay que recordar que el de los aditamentos solo es en la del Valle y Plaza Vicente Guerrero. En la Friki está todo de gamer. Váyanse a echar unos rugalazos o también pueden jugar lo que es Street Fighter. También está Mario, está el Super Smash Bros. Multiversus que salió de Warner. ¿Y sabes qué es lo más importante? ¿Qué? El futbolito. Claramente. Oh, pues. Prepárense para estos temas, y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el gracioso, pero para nada guapo limón. Y yo soy la tierna, pero para nada indefensa, Isamar. Y esto es History Speakers. Ay, qué bonito, miren el aguacatito. Y a Hedwig. Hedwig viene de la friki. Vamos a los más centraditos. Exacto. Ahí están, que topen amigo. Ah, Sí se ve. ahí están. Ahí están preciosos. Hermosos. Muy bien, ahora. Muy bien. ¿De qué vas a hablar hoy? ¿De qué te voy a hablar hoy? ¿Qué será hoy? Chisme. Otro chisme. Otro chisme. ¿Y no es de Lupita o esta vez? ¡Ay! ¿Ahora no? A ver. Pero eso es después. Porque todavía la sigue regando la cabrón. Ah, pinche Lupita. Es que no entiende, carajo. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Es Lupita. Es Lupita. Es Lupita. Es Lupita. No hay más. Pero bueno. A ver esto. Ahí está. Oh, sí te ves. Mira qué hermoso nos vemos. Claramente. Ok, ya. Ya. Dejemos la vanidad para después. Ay, ¿por qué? Ay. Y dice así. Ajá. El término... ¿Y cómo dice? Ah, no, perdón. Perdón, la regué desde el principio. No, chido. No me lo esperaba. Ay, aquí nadie desesperado. Bueno, eso sí. Bueno, vas. Dice así. Toma agüita. Ah, ok. Refresquemos la garganta. Porque el agua es vida, el agua es amor. Claramente, al igual que la coca. Ay. La de tomar, no la de inhalar. Sales igual. Y dice así. Ajá. El término cine mexicano se refiere al conjunto de la producción fílmica realizado en México o en el extranjero por un equipo profesionales con presupuesto que es, en su mayoría, de origen mexicano. Ok. Tiene sus antecedentes en las diferentes vistas realizadas del país por Gabriel Beire con Y Ok. y Ferdinand von Bernhard, enviados de los hermanos Lumière en 1896, hace 126 años. Vea. La producción cinematográfica mexicana es una de las más destacadas en América Latina, aunque como la industria mantiene un perfil irregular desde el fin del periodo conocido como la época de oro del cine mexicano, predominante Habla bien. En Habla América bien, no me Latina, haces una plana. predominante en América Latina y en España a partir de 1898, perdón, Okay. hace 124 años. Vale. Aparecieron los primeros realizadores mexicanos y extranjeros, y el cine nacional fue evolucionando desde las vistas iniciales y alcanzó un nivel técnico y creativo considerable durante la década siguiente. Antes podían pagar con $5.15 funcionales por la época de los años de 1980 y 1990. Qué impresión. ¿Y luego? Espérame, ese es uno del mucho contexto. Ah, ok. Es una parte del contexto. Que se la tienen que tragar sin pretexto. Uy. Depende de qué estamos hablando. ¿Por qué le hiciste así? Ay, no sé.
Dice, el cine llegó a México casi 12 meses después de su aparición en París, gracias a la visita de Gabriel Leire y Ferdinand von Bernard, enviados de los hermanos Lumière. Ajá, lo mismo que dijiste hace ratito. Claramente, pero Pero... ellos realizaron una función cinematográfica al interior del castillo de Chapultepec, la cual fue presenciada por el mismísimo presidente Don Porfirio Díaz. Oh, Don Porfirio, wow. Don Porfirio fue uno de los primeros en ver de estar en un cine, en el cine mexicano. Y su familia y miembros de su gabinete. Evidentemente. Los periódicos de la época señalaron que los asistentes quedaron cautivados por la presentación de vistas y maravillados con el nuevo invento que presentaba la imagen en movimiento. Después de su afortunado debut privado, el cinematógrafo se presentó al público el 14 de agosto de ese mismo año, en el sótano de la droguería Plateros. No sé por qué le dicen así, la verdad. Es que así se le llamaba a las farmacias, droguerías. Ah. Sí, ese es un dato cultural. Bueno, la mayoría de los que ha estudiado historia lo debe saber. Y yo no he llegado hasta ahí. Qué triste, me salté ese capítulo. Falta esa clase. Ah, con razón. En la calle del mismo nombre, Hoy Madero, en la Ciudad de México, Ok. el público abarrotó el entrepiso del pequeño local. Repetición de la sesión del sótano de El Café de París, donde debutó el cinematógrafo. El sótano de Aries. Ah, no, ¿verdad? Aquí en Pachuca. Y aplaudió fuertemente las visitas mostradas por Bernard y Lerie. La droguería Plateros se localizaba muy cerca de donde unos años después se ubicaría una de las primeras salas de cine del país, el Salón Rojo. Wow. ¿Y? ¿Y? México fue el primer país del continente americano que disfrutó el nuevo medio. O sea, ni Estados Unidos. Ah, mira. México Fuimos fue pioneros en el cine. Somos pioneros en el cine, de hecho. Ay, güey. Eso no se lo Bueno, sabía. fuimos en eso. Ahorita ya el cine se lo llevó a Estados Unidos. Sí, pero tenemos con qué defendernos. Excepto las películas de comedia románticas. Ajá. Hay algunas que sí se la rifan, pero hay otras que dices, ¿qué onda con esto? Las películas de Luis Estrada están de 10. Pero bueno. Continuamos. Como dije, México fue el primer país del continente americano que disfrutó del nuevo medio que fue el cine, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueada por Thomas Alva Edison. ¡Ah, que no joda! ¡Ay, voy a... ¡Ah, que no mames! Ya vimos por qué fuimos los primeros. Gracias, Thomas, por ser un idiota. No brillaba por su inteligencia, ¿sabes? Nunca. Que si hubiera sido Nikola Tesla, hubiera sido otra historia, ¿eh? De hecho, Pero hay que agradecer a este idiota por bloquearlo. Un punto a su favor. Aunque se rumorea que debido a que el presidente Porfirio Díaz, o bien su gobierno, tenía una buena amistad con el gobierno de Francia en ese momento. Ok. Los padres del cine prefirieron a México para que fuera el primer país americano en presenciar este medio. ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? Y lo dicen que Porfirio Díaz es el malo. Gracias a él tenemos cine. Y tenemos un montón de cosas. El ferrocarril. Tenemos el teléfono, teníamos el telegrama. El industrializó mucho México, le dio importancia al pauta. nombre. Pero bueno, aquí el problema fue que le gustó el poder. Sí. Nada más eso, porque en sí hizo muchas cosas buenas. Fue su único error. Pues sí, el punto es de que se estaba religiendo, pero en sí no hacía mal a México. Solo se le reelegía. ¿Cuál era el problema? Lo hubieran dejado, chinga. Después vamos a esa parte. Sí, no nos vamos a meter en detalles técnicos. Todavía. Al principio del mismo año, Thomas Armand y Francis Jenkins habían desarrollado en Washington la Vitascope. Eso voy. Un aparato similar al cinematógrafo. Edison había conseguido comprar los derechos del Vitascope, como siempre. Pensaba lanzarlo al mercado bajo el nombre de Biograph. La llegada del invento de los Lumière significaba la entrada de Edison
a una competencia que nunca antes había experimentado. A la madre. Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Colombia y las Guayanas fueron también visitados por enviados de los Lumière entre 1896 y 1897. Sin embargo, México fue el único país del continente americano donde los franceses realizaron una serie de películas que pueden considerarse iniciadoras de la historia de una cinematografía. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El mismo año llegó también el Vitasco norteamericano a México. Sin embargo, el impacto inicial del cinematógrafo había dejado sin oportunidad a Thomas Alva Edison por idiota de conquistar al público mexicano. Obviamente. Sí, en este episodio me van a escuchar putear mucho a Edison. ¿Cómo no? ¿Te imaginas que hubiera sido Nikola Tesla? La cosa sí hubiera sido diferente. Sí, ese güey hubiera dicho, pásenle y nos hubiéramos quedado sin ser el primer país. Es que Edison era un rollo de canela. Era. Medio güey a veces, pero era. Pero ganó en Shumatsu no Valkyrian. Le ganó a Hades. Le ganó a Lucifer. Chinga. En la de Record of Ragnarok, de los humanos contra los dioses. Se hizo canon el meme de que el güey iba a tener como la armadura de Iron Man. Vea. Y le ganó. 1% de probabilidad, 99% fe. Y ganó la fe. Para que vean que sí se puede ser religioso. Se ganó la fe. La fe mueve montañas. Ahorita no sé quiénes se van a enfrentar, pero solo agradezco que ya que el Destripador y Nikola Tesla hayan ganado. Sí, eso, probablemente porque se trataba de Lucifer, échale agua bendita. Con eso. Pero acuérdate que, bueno, en la serie de Shumatsu no Valkyrian, ahora sí que se agarraron a golpe limpio. Sí, a fregadazo. A fregadazo limpio. Eso. Y ganó. Igual como ya que el Destripador que le pudo cortar un brazo a Hércules y todavía lo mató. Sí, eso fue impresionante. Sí. Pero bueno, no estamos saliendo del tema. Un poquito. El mismo año que Bernard y Barry llegaron a México, filmaron El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. El Porfirio, ¿verdad? Don Porfirio Díaz, exactamente. Y otros 35 cortometrajes en la capital, Guadalajara y Veracruz. Uno de los filmes que realizaron los franceses, titulado Un duelo a pistolas en el bosque de Chapultepec, causó conmoción, ya que la gente no diferenciaba aún la realidad de la ficción. Este filme podría ser inspirado por el filme de Tomás Alva Edison titulado Pedro Esquiriel y Dionencio González, un duelo mexicano, realizado 3 años antes. En 1897 se realizó la primera cinta saliente de producción mexicana llamada Riña de hombres en el Zócalo. ¿Que pusieron una pelea de gallos? Riña de hombres. Por eso. No sé. A lo mejor los gallos le entran más que los hombres. Eso sí. O a lo mejor estaban peleando por una caguama. Bueno, ahí sí todavía se puede. O el pulque. El pulque muy rico. Pero bueno. Así pasa. Sí. Los primeros realizadores mexicanos fueron el ingeniero Salvador Toscano, de 1898, Guillermo Becerril, del 99, los hermanos Stahl y los hermanos Alba, de 1906, y Enrique Rosas, de ese mismo año, que produjo el documental sobre las visitas del presidente Díaz a Yucatán. ¡Ay, güey! En 1898 se presentó en la calle del Espíritu Santo el aristógrafo, aparato inventado por el mexicano Luis Adrián Lavie, que perfeccionaba los fallidos intentos de otros inventores por proyectar imágenes en relieve. Órale. Y dice, inventando unos ¿Cómo lentes... dice? Ay, perdón. Es que ¿para qué empiezas? ¿Vas a empezar como Don Concho? Sí, Don Concho. Don Concho es cosa seria. Hey. Inventando unos lentes y gemelos que contienen en su interior un mecanismo movido por una corriente eléctrica, de tal suerte que cada vez que la vista correspondiente a un ojo, la del otro ojo queda interceptada. Ahora. Las imágenes
se suceden con tal rapidez que, por un efecto de persistencia en la impresión de la retina, las vistas no solamente parecen de relieve, sino que aparecen también enteramente fijas cuando se hace el uso del anteojo. Ah, a ver. Algo así. Algo así. Según el crítico e historiador de cine mexicano Emiliano García Riera, el surgimiento de los primeros cineastas mexicanos no obedecieron a un sentimiento nacionalista, sino más bien al carácter primitivo que tenía el cine de ese entonces. Películas breves, de menos de 1 minuto de duración, que provocaban una necesidad constante de material nuevo para exhibir. Al irse de México Bernan y Beirie, el material traído por ellos de Francia y el que filmaron en México fue comprado por Bernardo Aguirre y continuó exhibiéndose por un tiempo. Sin embargo, las demostraciones de los Lumière por el mundo cesaron en 1897 y a partir de entonces se limitaron a las ventas de aparatos y copias de las vistas que sus enviados habían tomado en los países que habían visitado. Esto provocó el rápido aburrimiento del público que conocía de memoria las vistas que hacía pocos meses causaban furor. Voy. En 1898 se inició como realizador del ingeniero Salvador Toscano, quien se había dedicado a exhibir películas en Veracruz. Su labor es una de las pocas que aún se conservan en esta época nacional inicial del cine. En 1950, su hija Carmen editó diversos trabajos de Toscano en un largometraje titulado Memorias de un Mexicano de 1950. Ok, desde entonces existe la edición. Claramente. Toscano testimonió con su cámara diversos aspectos de la vida del país durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Inició, de hecho, la vertiente en documental que tantos seguidores ha tenido en México. Ay, güey. A la madre. ¿Qué huele? ¿Qué huele? El cine silente de México. Un duelo a pistolas en el bosque de Chapultepec de 1896 fue una filmación filmada por los franceses Bernan y Levier. Te cae. ¿Una filmación filmada? No. Sí. Sobre la base de un hecho real, ocurrido poco tiempo antes entre dos diputados en el bosque de Chapultepec. O sea, en vez de que se agarran a putazos, se agarraban a pistolazos. Bien ahí. Por lo menos hay más acción. Sí. La primera película de acción mexicana fue esta, la de un duelo de pistolas a pistola en el bosque de Chapultepec. Ay, güey, ¿te imaginas escondido atrás de un arbolito? Ahí. Estaría chido, está chido. Sí le quiero ver. Para que te dure 3 minutos. Pero, 3 minutos de acción. 3 minutos de acción de cómo va pasando la bala. Puede ser. Las reconstrucciones de eventos famosos no eran novedad en 1896. Edison había filmado una pequeña cinta para su cinetoscopio, que bien pudo haber inspirado la cinta de Bernet y Levier, Pedro Esquirel y Dionisio González, Mexican Duel, de 1894. Presentaba quizás a los primeros mexicanos mostrados en película, 2 hombres que se enfrentaban en un duelo a cuchilladas. Esta imagen de mexicano violento fue, desde entonces, el estereotipo impuesto por el cine norteamericano al referirse a México. Por eso digo, Edison, eres un idiota. Qué bueno que te das cuenta. Salvador Toscano filmó en 1899 una versión corta de Don Juan Tenorio. Este filme mostraba la ambivalencia con que se tomaba la ficción en esta época. Era documental porque registraba la representación teatral de la obra, pero era ficción porque únicamente se mostraba el desempeño de los actores. En 1907, el actor Felipe de Jesús Haro realizó la primera cinta ambiciosa de ficción filmada en México, El Grito de Dolores o La Independencia de México, de 1907. Ahora. El mismo Haro interpretó al libertador Miguel Hidalgo y escribió el argumento. La película se exhibió casi obligatoriamente cada 15 de septiembre hasta 1910. No manches. Wow. Otros filmes de ficción de esa época fueron El San Lunes del
Valedor o el San Lunes del Valedor. ¿Qué? Sí. ¿El San Lunes de Valedor o el San Lunes de Valedor? Sí. O sea, es lo mismo. Sí, pero, o sea, ese es el título. El San Lunes del Valedor o el San Lunes del Valedor. De 1906. Ya vi que no somos brillantes para poner nombres, ¿saben? Algunos. Algunos. Kilómetro 31 suena chido. Esa película es mexicana y está. El espinazo del diablo. Bueno, el lugar existe, pero la película no. Estaría buena que le hicieran, pero sí, la carretera está media estrafalaria. Ey, O la rumorosa. la rumorosa. No sé por qué el nombre de rumorosa, pero bueno. O el Cerro de la Silla. Ese sí sé por qué. Parece silla de montar. Ey. O aquí el Cerro del Lobo. Ese sí no lo sé. Yo tampoco. Ok. Bueno. No somos buenos. A veces. A veces. 2-3. 2-3. Cinta presumiblemente cómica dirigida por Manuel Noriega. Aventuras te cae. de Tip Top en Chapultepec de 1907. Cortometraje del ya mencionado Jaro. El Rosario de Amozoc de 1909. Primer filme de ficción de Enrique Rosas. Y el aniversario del fallecimiento de la suegra de Henard de 1912. De los Ok, hermanos estaba Alba. celebrando el fallecimiento. Bien por él, bien por él. El más antiguo filme de ficción que todavía se conservan copias. Chinga. Esta cinta es una comedia interpretada por los actores Vicente Henard y Antonio Alegría, cómicos del teatro lírico, que muestran una marcada influencia francesa en su estilo de realización. La Revolución Mexicana marcó un gran paréntesis en la realización de filmes de ficción en México, con la finalización oficial del conflicto en 1917. Apareció renacer esta vértice cinematográfica en la modalidad del largometraje. Vea. En 1917, la principal importación de filmes hacia México provenía de Europa. Estados Unidos no terminaba de afianzarse como un gran centro productor cinematográfico, aunque Hollywood ya comenzaba a perfilarse como una futura meca del cine. Dicho y hecho. Hecho y dicho. Además, las relaciones tirantes entre México y Estados Unidos, junto con la imagen estereotipada del mexicano bandido, entre muchos de los otros filmes norteamericanos, provocaba un rechazo, tanto oficial como popular, hacia muchas de las películas estadounidenses de la época. Francia e Italia fueron los patrones a seguir para la reinauguración del cine mexicano de ficción de 1917. Ese año se estrenó en México El Fuego, o Il Fuoco, de 1915, filme italiano interpretado por Pina Menicelli, actriz que logró gran popularidad en México y que introdujo el concepto de diva del cine, anteriormente solo usado para el teatro o la ópera. Ok, ya. Te la voy captando. La luz tríptico de la vida moderna de 1917 es el título del primer largometraje oficial del cine mexicano. El adjetivo oficial se debe a que pocos autores reconocen el trabajo de los yucatecos Carlos Martínez de Arredondo con doble R y Manuel Cirelos Sansores, quienes un año antes filmaron 1810 o Los Libertadores de México de 1916, en el que probablemente es el primer largometraje de ficción nacional. Vaya. Otros filmes famosos de esta primera época de oro fueron En Defensa Propia de 1917, La Tigresa de ese mismo año y La Soñadora de también ese año. Ahora. Producidos todos por la misma compañía Azteca Films. Esta firma, fundada por la actriz Mimi Derba, y por Enrique Rosas, construyó la primera empresa de cine totalmente mexicana. Probablemente Derba haya sido la primera directora de cine nacional. Los temas que han acompañado a la cinematografía mexicana nacieron también en los años de 1917 a 1920. Tepeyac de 1917, filme que relacionaba extrañamente las apariciones de la Virgen de Guadalupe con el hundimiento de un barco en el siglo XX. Ay, Dios mío, desde tiempos inmemorables estamos colgándole milagros a la Virgen de Guadalupe. ¿No se les apareció una rosa? No, es que dice filme que relacionaba extrañamente las apariciones de la Virgen ¿Por eso? con el hundimiento de un barco. ¿Cómo se te va a hacer eso un milagro? Sí, cierto. Bueno, puede ser. Bueno, quién sabe qué No sabemos a dónde iba o qué iba a hacer. O qué traía. Exacto. Así que pues
dejémoslo en medio, Sí. que fue filmado por Fernando Sayago. Tabaré, de ese mismo año, de Luis Lezama con Z, que guardaba una estrecha relación con su argumento de filmes como Tizoc, Amor Indio, de 1957. Que hablando de Tizoc, quiero ver la película del niño Tizoc. Esa película está chida. Siempre salía en diciembre, no sé por qué ya no la sacan. Ah, quién sabe. A lo mejor el niño ya creció. Ay, perdón. No. Bueno, yo digo. Ay, no. El indio que se enamoraba de la rica heredera de piel blanca, o sea, de ahí empezamos mal. Ah, desde ahí viene la María, la del barrio. Básicamente. Finalmente llega Santa, la prostituta creada por el escritor Federico Gamboa. Ah, o sea, sigue siendo la Thalía. Ok, ya. ¿Qué onda? Oh, pues. Que hizo su primera aparición cinematográfica en la cinta dirigida por Luis G. Peredo, Ajá. de 1918, con la actriz Elena Sánchez Valenzuela como protagonista. Bueno. Mención especial merece El automóvil gris, de 1919, o el 1919. Sin lugar a dudas, el filme más famoso de la época muda del cine mexicano, filmado por Enrique Rosas, de gran trayectoria cinematográfica si consideramos las veces que ha sido nombrado en este texto. Ah, bueno, eso sí. El filme en realidad no es tal. Es una serie de 2 episodios que cuenta las aventuras de una famosa banda de ladrones de joyas que se hizo célebre en la Ciudad de México hacia 1915. La película fue protagonizada por María Teresa Montoya, actriz que gozaba de inmensa popularidad y reputación en el teatro latinoamericano. Oh, vaya. Para 1919 se habían suavizado las fricciones con el vecino del norte, y el cine hollywoodense comenzaba a conquistar mercados en todo el mundo. La década de 1920 a 1929 fue testigo de la transformación del mundo. La Primera Guerra Mundial había alterado radicalmente los valores de gran parte de la sociedad, y la gente trataba de olvidar el horror vivido hacia 1919 en los alegres 20s. Nació la radio, el jazz, las faldas cortas, así como el fascismo, el nazismo y la depresión económica norteamericana. Obvio. Qué fácil. Obvio. O sea, qué contentos estaban ellos. Sí, o sea, estaban rebosantes de alegría. Sobre todo porque no tenían ni para comer. Sí, o sea, por eso se llaman los alegres 20. Qué bonito es vivir en Estados Unidos. Mira, es curioso que justo en el momento que pude entrar no podían ir al cine. Pues digo, ¿no? Así de, no manches, ya por fin abrir el cine. Ah, no se puede. No tengo dinero. Ya los nazis están entrando. Exacto. Ay, no, bueno. No. Ay, ¿qué cosas se te ocurren? Gente loca. Pero, el jazz. Ah, bueno, el jazz. O sea, de algo podemos rescatar es el jazz. El jazz. En los alegres 20. Cierto, es muy bueno el jazz. Muy buen jazz. En 1929, el cine habló por primera vez en The Jazz Singer, de 1927, de Alan Crosland, con doble S. Se convirtió en la punta de lanza de una novedad cinematográfica, el sonido. Ah, ok. A partir de ese momento, el cine apostó todo a las palabras y a la música, inaugurando una nueva era en su historia. Con aguacate. ¿Por qué aguacate? Pues ya ves que anteriormente el aguacate estaba carísimo, entonces ya decían, pues cuando tengas dinero, échale aguacate. Sigue caro el aguacate. Por eso, entonces échale aguacate. Ya toda la canasta básica. Ay, ya todo está caro. ¿Qué no está caro? El aire. Y eso ya ni puro es. Que no es caro. Como te iba diciendo. Sígueme contando. Sí, antes de que nos dé la pálida. Ah, no, pues sí, tienes razón. Después de 1920, el cine mexicano mantuvo una carrera dispareja en contra de la creciente popularidad del cine hollywoodense. Los nombres de Rodolfo Valentino, Tom Mix, Gloria Swanson competían con gran ventaja contra los Carlos Villatoro, Ligia Di Golconda y Elena Sánchez Valenzuela, con el gusto del público mexicano en general.
Muy poco se puede resaltar del cine mudo mexicano de los años 20, excepto películas sobresalientes como El Tren Fantasma del 26 y Un Puño de Hierro de 1927, ambas dirigidas por Gabriel García Moreno. La primera era del cine de acción y aventuras, y la segunda película que elaboraba el tema de las adicciones y el narcotráfico. Quizás lo más importante de esta década para este cine fue la preparación que obtuvieron distintos actores, directores y técnicos mexicanos en el cine de Hollywood. Actores mexicanos como Ramón Novarro, Dolores del Río, Gilbert Roland y Lupe Vélez se cotizaron como grandes estrellas en Hollywood allá en los años 20. Sí, debe ser. Ya ves que empezó el cine de oro. Ahí empezamos lo chido. Oh, sí. Entre los directores Fernando de la Fuente y Emilio Fernández, Roberto y Joselito Rodríguez recibieron su educación cinematográfica en Hollywood. De esta manera, el cine mexicano se preparaba para lo que era la época de oro. Hasta suena hermoso. El cine sonoro. El cine sonoro, en 1929, se filman dos películas, Dios y la Ley, del año 1929, dirigida por el actor Guillermo Calles e interpretado por Carmen Guerrero, con las localizaciones en Tehuantepec y en las playas de Malibú, California, Gitanos, de 1929, que fue un cortometraje México-estadounidense, actuado por Emilio Fernández en Hollywood. En México, el director Miguel Contreras Torres firmaría el largometraje sonoro El Águila y el Nopal, de 1929, con las actuaciones de Joaquín Pardavé, que Pardavé, o sea, igual, tuvo una triste muerte, pero... Triste desenlace. Pero es que, o sea, fue muy perturbador. Ay, man. Lo enterraron vivo. ¿Creyeron que tenía catalepsia o qué? ¡Tenía catalepsia! Perdón. Le dio un ataque en el escenario y le enterraron pensando que estaba muerto. Sí, mucha gente murió así. Y a los 3 días destaparon su tumba y lo encontraron ahí todo. Es por eso que también se hacen eso del... ¿Cómo es eso? De los funerales y todo eso. Ves que ya no se entierran luego, se dejan como de 3 a 5 días. Se dejaban. No, todavía eso depende. Algunos... De hecho, bueno, depende de cada actualmente ya no se hace eso, ¿verdad? Bueno, pero es... Ya si alguien sufre de algún tipo de enfermedad, que ya es muy poco probable, ya lo verifican. Ya no es tan fácil. Sí, pero antes se dejaban, después de lo que le pasó a Pardavé, se dejaban hasta 5 días en casa. Sí, ahí en el comedor. Comías con el muerto. ¿Quiere, abuelo? Abuelo, perdón, pero su pie me estorba. Le voy a hacer para allá. Le huelen los pies, abuelo. Ya no son los pies, es él. Pero nos están escuchando. Ya lo sé. Bueno, pero sigo antes de que nos jalen las patas. Sí, digo, no los conocí, pero no sé quién me va a jalar las patas. Exacto. Bueno, fue Pardavé, Carlos López Chaflán y Roberto Soto. Ok. Anteriormente, Gustavo Sáenz de Sicilia ya había filmado en diciembre de 1928 La boda de Rosario, cinta siliente estrenada en febrero de 1929 y después reestrenada sonorizada el 27 de abril de 1929. Exacto. En el Teatro Iris, acompañada de 2 discos fonográficos con la participación del actor cubano Juan José Martínez Casado y la actriz mexicana Consuelo Frank. Ángel E. Álvarez dirigió el documental de aviación Alas de la Gloria de 1929 y el director Charles Amador dirige y produce el cortometraje El Inocente, estrenada en 1930. ¿Y si es inocente? Creo que sí. Ay, qué sorpresa. Escándalo, qué bochorno. Y el largometraje Terrible Pesadilla de ese mismo año, estrenado en 1931. Sonorizados mediante discos con las actuaciones de Emilio Tuero y de Adela Sequeiro. Bien. El director del cine siliente, José Manuel Ramos, filma su primer cortometraje sonoro, Cautiva, de 1929. El director Luis Lezama filma en 1929 Los Hijos del Destino, estrenada en los cines en 1930, y actuada por Juan José Martínez Casado. Salvador Purenda dirige Abismos o Náufragos de la Vida, película sonorizada en sistema Vitafone. Meses más tarde, el director Rafael J. Sibella filma Más fuerte que el deber, también en sistema Vitafone. Casi todas ellas fracasadas en su exhibición, por
impericia, de los técnicos de manejo de la sincronización de audio con las imágenes. Parece que se les desfasaba el audio. Sí, como a nosotros. A veces. Como nosotros al principio. Sí. Sí, lo sé. Hemos hecho muchas cosas extrañas. Sí, pero ya prueba y error y ya estamos aprendiendo. Obvio. Más errores que pruebas, pero en fin. Claramente. Todo pasa. Pero vamos bien. Espero. Miguel Contreras Torres y Roberto Turber sonorizan en febrero de 1930 la toma de la protesta del ingeniero presidente Pascual Ortiz Rubio. Igualmente, Miguel Contreras Torres dirige Soñadores de Gloria. Coproductores sonora de la mexicana norteamericana en localización en Marruecos. El director Gabriel Soria filma una serie de documentales en cortometrajes sonoros denominados Revista Excelsior de 1930. También hay que tener en cuenta el cortometraje de Citari con Z, dirigido por Miguel Contreras Torres, parcialmente sonorizado, y la película sonora Contrabando de 1931 con los actores Virginia Suri y Ramón Pereda. En ese mismo año del 31 se realizó la primera cinta sonora exitosa mexicana con sonido óptico, una nueva versión de Santa de 1931, dirigida por el actor español Antonio Moreno, interpretado por Lupita Tovar, con la música de Agustín Lara y filmada con el sistema sonoro mexicano. Órale, qué buena onda. Qué intenso. Entonces, don Arnoldo tenía razón. Él era actor. ¿Te cae? Sí, porque le atinó. Le preguntaron la primera cinta sonora mexicana y dijo Santa. Y lo hizo Antonio Moreno. Antonio Moreno Cuépede. ¡Guau! No es por su apellido, sino que en paz descanse porque peló. Cuépede. Y Lupita Tovar hizo Santa, que no era tan santa. Es que hay una historia precisamente que se llama Santa. Y precisamente no tiene nada de santa. Por eso es la ironía de esa historia. Sí me lo leí. Es una cosa muy rara. Lo sé. Santa fue la primera película mexicana que incorporó la técnica del sonido directo, grabado en una banda sonora paralela a las imágenes de la misma película. Esta técnica fue creada en 1929 por el ingeniero en electrónica José de Jesús Rodríguez Ruelas, conocido como Joselito Rodríguez. Ay, Joselito. Gracias, Joselito. Que realizó ensayos con sonido óptico entre los años 1927 y 1929, y que inventó un aparato de grabación de sonido óptico para el cine muy ligero y práctico. Las cochinaditas esas que son Como el boom. Ajá. Más o menos. Esas que vamos a necesitar después. Okay. El invento se bautizó con el nombre de Rodríguez Sound Record Systems. Ahora. Y revolucionó el embrionario sistema para obtener la sincronía perfecta entre imagen y el sonido en el cine. Te cae. Me cae. En el tercer equipo del mundo que consiguió el registro óptico sonoro para películas. Con este equipo filmó la película con sonido óptico en su creación Himno Nacional de México de 1929, estrenada en el Cine Electric de la ciudad de Los Ángeles, California, el 15 de septiembre de ese mismo año. ¿Por qué allá? No sé. Bueno. Enseguida realiza varios cortos sonoros que le ganan el reconocimiento del medio cinematográfico, pero que también le atraen la envidia de tanto de productores como los de compañías de sonido norteamericanas. Entre estos primeros trabajos formales se encuentran Sangre Mexicana en 1930, estrenada en el Cine de California el 29 de mayo de 1931. Fletonatiu, Santos y Lee 1 y 2 de 1930 también. La famosa banda de música de Policía de México de ese mismo año y The Indians Are Coming. Así es, de ese mismo año y distribuida por Universal Pictures. Okay. Entre otras innovaciones, resultó ser el primer equipo portátil del mundo, con solo 6 kilogramos o 12 libras, si es que son mamadores. Sí. Ok, cada quien. Que, comparando con los existentes de 90 kilogramos o 200 libras, peso promedio por sus dimensiones, aparentaba ser un fallido intento más,
En la actualidad, siglo XXI, se graba el sonido análogo, bajo principios similares de los descubrimientos por el ingeniero Joselito Rodríguez. Su invento ayudó a crear gran parte de las normas internacionales para la grabación del cine. De nada, ojetes. Por si tenían la duda, ¿Eh? ya está. ¿Ya ves que México aportó mucho en el cine? Pues sí, realmente fue uno de los que más lo explotó y ya de ahí sacaron hacia los demás. Podemos decir que el cine es gracias a Francia y a México. Es correcto. Bueno, por parte de Europa, Francia, y por parte de América, México. Pues sí, creo que somos los sitios que más podrían haberlo hecho, ¿verdad? Sí, digo, pero ¿qué esperabas? Es México. ¿Un africano? Ay, no. El apoyo de un equipo entrenado en Hollywood para la filmación de Santa, estrenada en los cines en marzo de 1932. No fue casualidad, obedecía todo un plan para establecer una industria cinematográfica mexicana, misma que incluyó la fundación de la Compañía Nacional Productora de Películas. Oh. Ok. Esta empresa adquirió unos estudios del cine existente desde 1920 y se estableció como la compañía de cine más importante del país. La decisión de importar a casi todo el personal de la filmación se hizo con la idea de asegurar el éxito financiero de la película. Ah, pues sí. El ambiente intelectual mexicano se encontraba dividido entre la revolución y el socialismo. La revolución rusa de 1917 había impreso una huella tan importante como la revolución mexicana en el pensamiento de algunos intelectuales del país. México vivía el esplendor del muralismo, un movimiento estético con una carga ideológica de izquierda que nunca se ocultó. Literatura, música, poesía, fotografía y pintura fueron artes que tuvieron un gran desarrollo en la década de los 30. Silvestre Revueltas, Javier con X, Villarrutia, Carlos Pellices, Salvador Novo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Frida Kahlo, Juan O'Gorma, María Izquierdo, qué ironía, derecha izquierda, Tina Modotti con doble T, Manuel y Lola Álvarez Bravo, entre otros grandes artistas, formaban parte del panorama artístico e intelectual de México, del México moderno. Un común denominador de la temática de sus obras fue la revisión de la Revolución Mexicana. En este ambiente no se extraña la tendencia que siguió el cine mexicano una vez establecidas las bases de la industria cinematográfica nacional. Política y arte apuntaban hacia la revolución como tema principal, y ese fue el camino que siguió la nueva industria. ¿Vean? Para 1930, las aportaciones cinematográficas de Sergei Einstein y Vsevolod Pudovkin, ¿qué nombres estos feos? Es que al parecer uno era como tipo alemán y el otro era ruso. No son nombres para nada nacionales. No, aparte de nacionales, héteros. ¿Por qué? Sergei y Pudovkin. Touché. Creí que lo habías notado. No. Cuando le estaba editando no le presté atención. Ya vi. Bueno, estos dos habían sido reconocidos mundialmente como en las películas de La Huelga, El acorazado Potemkin, La Madre y Octubre. Eran las piedras angulares en la historia del arte cinematográfico. ¡Qué impresión! Entre 1930 y 32, Einstein estuvo en México, acompañado por su asistente y traductor Agustín Aragón Leiva. ¿No? Con el fin de filmar una película que sería un vasto fresco sobre el país, Que viva México, de 1930 a 1932. El cineasta soviético venía patrocinado por algunos intelectuales estadounidenses de izquierda y había estado en Hollywood, donde no pudo realizar ningún filme, por no haber podido conseguir el permiso de residencia en aquel país. Ah, qué triste. Que viva México no pudo ser concluida porque los patrocinadores de Einstein le retiraron el financiamiento y se quedaron con el material filmado. Sin embargo, las imágenes capturadas por el director soviético pudieron ser apreciadas en distintos filmes que se realizaron a partir de ellas: Tormenta sobre México, de Saul Lester, y Tiempo del Sol, de Mary Satan, que serían fundamentalmente para el posterior estilo del cine mexicano. La estética visual de Que viva México tuvo una gran influencia en el cine nacional.
los bellos paisajes, las nubes fotogénicas y la exaltación del indígena fueron 3 elementos sobresalientes de esta propuesta estética. Este estilo fue visto como un derivado de las películas muralistas, especialmente de la de Diego Rivera, e influyó enormemente en un joven mexicano que se encontraba trabajando en Hollywood y vio el proyecto Emilio Fernández. Entre los años de 1932 y 36, el cine sonoro mexicano fue consolidado como una industria con filmes como El Anónimo, Una vida por otra, El compadre Mendoza, El prisionero 13, con el actor Alfredo del Diesto y la Candelaria. El prisionero 13. Hay una canción que se llama así no, pero olvídalo, es el preso número 9, déjale. Se me fue. El fantasma del convento, Vámonos con Pancho Villa, Las mujeres mandan, dirigida por Fernando de Fuentes, Un espectador impertinente, Mano a mano, La mujer del puerto, Celos, Así es mi tierra y Águila o Sol. Las 2 últimas con Mario Moreno Cantinflas. Órale. Qué bon. Todas ellas dirigidas por Arcadi Boiter y Sangre Manda, Quien mató a Eva, Sueños de amor, Luponini en Chicago, también conocida como el gran Luponini o En manos sangrientas, de 1935. ¿Y de dónde tiene que ver el Luponini con las manos sangrientas? No sé cómo sea la película. Y María Juana, no puedo decir el nombre porque puede que nos desmoneticen o nos quiten el video. Bueno, La lechuga del diablo, de 1935. La que te manda a volar sin pasaje. Para andar bien ataris. Exacto. Que aborda el tema del narcotráfico y las adicciones, dirigidas con el cantante y actor internacional José Bor. El director español Juan Orol filma Madre querida, de 1935. Madre adorada. Mujeres sin alma, Venganza suprema, de ese mismo año. Honrarás a tus padres, del 36. El calvario de una esposa, de ese mismo año. Y Eterna mártir, del 37, con un rotundo éxito en taquilla. Firmaron solamente a una mujer promedio de esa época. La época de oro. Ay, güey. De 1936 a 1956. Según algunos historiadores y críticos del cine, los verdaderos años dorados del cine mexicano correspondían al periodo coincidente con la Segunda Guerra Mundial, que de 1939 a 1945. Sin embargo, años antes que iniciara esta, el cine mexicano ya había alcanzado un gran nivel técnico y artístico, y tenía un mercado bien establecido. Eso sí. Tanto dentro como fuera del país, por lo que la Segunda Guerra Mundial simplemente vino a incrementar la producción y expandir el mercado ya establecido. No, bueno. Lo que no le quita su lugar como un elemento extremadamente importante para poder mantener el nivel de la industria mexicana en esos años. Qué gusto, O sea, mientras la Segunda Guerra Mundial había jodido a otros países, a México le benefició de puta madre. Pues sí, porque era uno de los países a los que no le había tocado. Entonces no tenía nada que reconstruir. No nos afectó mucho, nada más fueron los buques petroleros, pero... Pues sí, pero ¿qué tenía que Tenemos reconstruir? Más buques. A diferencia de lo que fue la depresión económica de Estados Unidos, obviamente por meterse en el lío. Y por obviedad fue Alemania. Entonces, a México le fue bien en las guerras. En las 2 guerras mundiales a México le fue bien. Pues sí, porque tenía los insumos. ¿Sabes qué? ¿Y de dónde los van a sacar? Pues el resto de los países que no tenían se lo tuvieron que comprar. De aquí tenían que consumirlo. Igual, no lo podían producir. Creo que fue la primera, no me acuerdo muy bien. Que México económicamente hablando. México se hizo ahora sí que de buen dinero por vender armas. ¡Au! Creo que fue en la época de Álvaro Obregón que él empezó a vender las armas para la Primera Guerra Mundial. O sea, aquí vendo esto para que se den en la madre. Y a cualquiera que le llegara, no tenía un equipo establecido. Decía, te vendo a ti, dense en la madre mientras yo como palomitas bañadas en oro. Si dio rayos, mira mi billete, me voy a limpiar la cara. Ay, me botó sangre. Ay, qué triste. Con mi billete. Ay, perdón, me botó sangre. Ay, no. Ay. Ahora, te estás desarmando. Sigo. Con el apoyo norteamericano de la posguerra, se dio un auge sin precedentes del cine nacional. Grandes estudios cinematográficos
norteamericanos apoyaron de modo conjunto el desarrollo del cine nacional, por cuestiones estratégicas y por mantener un control sobre México, ya que era una época en la que la influencia comunista de la Unión Soviética se cernía sobre la posición estratégica mexicana y en todo el hemisferio latinoamericano, lo que se tradujo en una estrategia más media con doble S, sobre la escasamente educada e influenciable población mexicana. Algunas cintas mexicanas que alcanzaron un enorme éxito de crítica y comercial fueron La mujer del puerto, Jacinto, Janitzio, perdón. Jacinto. Bueno, es que suena casi igual. Y Dos monjes. Figuras como Andrea Palma, Esther Fernández, Lupe Vélez, Tito Guizar y Domingo Soler habían alcanzado ya el nivel de mitos entre la audiencia mexicana. Entonces, el inicio de la época de oro vendría con el estreno de la película Allá en el Rancho Grande. Allá donde vivía. Tenía un marranito. Que inauguraría el género de comedia ranchera, género cultivado en México sin parangón en el resto del mundo, debido a la cultura idiosincrasia. Eso, idiosincrasia. Idiosincrasia sin la N. Idiosincrasia mexicana, déjame. 100 veces, por favor. La internacional. Vas otra vez. Respira, inhala, exhala y vuélvelo a leer. La internacionalización viene a partir de 1941 con el filme Ay Jalisco, no te rajes, interpretado por Jorge Negrete, y al final llegaría posterior a la muerte del actor y cantante Pedro Infante en 1950. Qué triste. La trascendencia de Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, tenía un marranito, es evidente en datos como estos. Fue la primer cinta mexicana estrenada en mercados angloparlantes con subtítulos en inglés. Se presentó en Broadway, en Nueva York, en el lanzamiento de su distribución nacional, en donde recibiría elogios de revistas como la Newsweek, que triunfó. En particular provocó nuevas actividades comerciales del cine mexicano en Estados Unidos. Con razón, Jorge Negrete se creía mucho. En donde las empresas distribuidoras pronto establecieron múltiples sucursales en San Antonio, El Paso y Nueva York, y por supuesto Los Ángeles. Ahí un ejecutivo citado en el Filmógrafo declaró con emoción: las películas mexicanas se están imponiendo en los mercados extranjeros. En los Estados Unidos los filmes mexicanos ya habían ganado más de 2 veces lo que ingresaban las cintas hechas en español en Hollywood. El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores para el público. Sin embargo, fue más interesante la consolidación de un auténtico cuadro de estrellas nacionales que serían las figuras principales de un Star System sin precedentes en la historia del cine en español. ¡Qué impresión! En esos años, el cine mexicano abordó más temas y generando que en ninguna otra época. Obras literarias, comedias, la comedia ranchera, películas policíacas, comedias musicales y melodramas formaron parte del invento cinematográfico mexicano de aquellos años. Y también es una recta final en este periodo que inauguraría otro género que podría consolidarse nacional y que, al igual que la comedia ranchera, no tuvo rivales fuera de México: el género de luchas o películas de lucha libre. Claramente. ¿Qué onda? Imagínate, las películas del santo con menos presupuesto son más famosas que las de la WWE. ¿A poco tiene películas la WWE? Sí, tiene como unas 2, 3. O sea, no te niego que estén malas, pero tampoco están tan chidas. Ni tan, ni muy. Ajá, o sea, fueron un fracaso, pero un fracaso bonito. Un fracaso por lo menos estético. Exacto. Por ejemplo, no sé, está... Ay, me tronó el codo. Exacto. Ándale, esa. Hay una que se llama No hay miedo, o algo así, donde el protagonista es Kane. El luchador Kane sin máscara, sí. obvio. Conozco a Kane. Pues es una película de terror. Está medianamente buena. Y hay otra que de hecho no tiene mucho que salió. De un niñito que es fan de la lucha y consiguió una máscara, por decirlo, con poderes, que lo hacían fuerte. Y ahí iba a entrar a NXT.
Ahora. Y que me parece Y no que... me digas, perdió la máscara. Bueno, más bien se la quitaron. Y hay una serie que se llama El Show del Big Show, pero pues fue cancelado. Oh, vea. Pues digo, daba muchas cosas hacia la pantalla grande. Pero te digo, el santo pudo más. Todavía se le quería el santo contra las momias. Ey, Eran más reales las momias. sí. Obvio. Bueno, el cine mexicano continuó realizando obras de espléndida calidad y comenzó a explorar otros géneros como la comedia, el romance y el musical. Y en 1943, la película Flor Silvestre Ahora. reunió un equipo cinematográfico conformado por el director Emilio Indio Fernández, el fotógrafo Gabriel Figueroa y el actor Pedro Armendáriz y la actriz Dolores del Río. Vea. Las cintas María Candelaria y La Perla son consideradas obras cumbre de Fernández y su equipo y llegaron al cine mexicano en un enorme prestigio. Paseándose a nivel mundial en importantes festivales cinematográficos. De hecho, María Candelaria fue galardonada en 1946 con el premio del Grand Prix del Festival de Cannes, el nombre anterior de la Palma de Oro, siendo la primera película de habla hispana en obtenerlo. Por su parte, La Perla fue galardonada por el Globo de Oro de la industria fílmica estadounidense, siendo la primera cinta hispana en recibir dicho reconocimiento. Órale, qué buena onda. En su época de oro, el cine mexicano imitó el Star Systems que interpretaba Hollywood. De esta manera, y a diferencia de otras industrias fílmicas en el cine mexicano, se comenzó a desarrollar el culto al actor, situación que propició el surgimiento de estrellas que causaron la sensación en el público y se convirtieron en auténticos ídolos, de una forma muy similar a la industria fílmica estadounidense. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en Hollywood, los estudios cinematográficos mexicanos nunca tuvieron un poder total sobre las grandes estrellas, y esto permitió a estas brillar de una forma independiente y de desarrollarse en una enorme multitud de géneros, principalmente las figuras surgidas en el cine mexicano de la década de los 50, muchos más versátiles y completas que las de la década previa. Pues sí, porque ya estaban estudiando también toda la actuación y todas esas cosas, así que sí hubo un cambio. Demasiado. La comedia ranchera es un género cinematográfico exclusivo de México, que deberían de seguir haciendo esas películas y no pendejadas como Cindy la Regia. Hora de los godines contra los mis reyes. Sí. No manches Frida se salva. No manches Frida se salva. Todavía pasa. Es que es Omar Chaparro. Bueno, esperabas? En algunas cosas. Pero por lo menos ese tipo de películas sí tienen mensaje, no que hay otras que nada más te quedas un cara de ajá, y que acabo de ver. O sea, no. Como Cindy la Regia. Creo que sí. O el mesero de Badir que está interpretado, bueno, que sale Badir Derbez, Franco Escamilla, y salen más actores que la verdad no recuerdo, pero sí sé cómo son. Franco Escamilla es actor. Sí, de hecho ya sí es actor. No de tiempo completo, pero sí ya le entra también. También le entró el doblaje. Si él pudo, nosotros también. Tenemos razón, ok, podemos hacer algo todavía. Hay chance. Hay chance. Solo es tiempo. Ahí la llevamos. Vamos. No puede ser. En donde la acción de la película se desarrolla en un rancho, pueblo o localidad. ¿Hay en un rancho grande? Exacto. Este tipo de género se hizo famoso principalmente en las décadas de los 30 a los 60. En 1936 se estrenó Allá en el Rancho Grande. ¿Allá donde vivía? Tenía un marranito. Siendo un éxito en taquilla. Ok. Anteriormente se habían producido otras películas de este género, pero sin embargo no lograron el reconocimiento internacional como la ya mencionada. Que fue la de Jalisco no te rajes, ¿verdad? No, la de ahí en el Rancho Grande. Bueno, pero es que a la que sí tuvo el éxito internacional fue la del Jorge Negrete. También. Por eso. Gracias al éxito cosechado se iniciaron las producciones de comedias o tragedias
ambientadas en Ok. ambientadas en localidades típicas de México, del México anterior. La trama generalmente se desarrolla en algún lugar rural de México. Los protagonistas son charros y mujeres enamoradas. El común denominador suele ser el tequila, el amor y las situaciones tanto cómicas como trágicas. El tema de la Revolución Mexicana fue recurrente también en este género. Por eso fue que María Félix se causó una revolución. Sí. Del género se desprenden películas como El Gallo Giro, Los Tres García, que igual, peliculón, sí, muy peliculón. buena. Yo no fui. Y Dos Tipos de Cuidado, que también peliculón. Sí. Que de hecho nos trajeron un crossover hermoso entre Jorge Negrete y Pedro Infante. Hermoso también. Entre muchas otras. Sin embargo, la fórmula fue exprimida hasta llegar a realizar películas muy malas y de muy bajo presupuesto. Actualmente se consideran como clásicas de la cinematografía mexicana. Los héroes rancheros alcanzaron un enorme cartel en el cine mexicano de la época. Detrás de Pedro Infante o Jorge Negrete destacaban como máximas figuras Luis Aguilar y Antonio Aguilar. El cine musical y cine de rumberas. Ahora. El cine musical de México estuvo fuertemente influenciado por la música folclórica o música ranchera. Sí. Estrellas como Pedro Infante, Jorge Negrete y Antonio Aguilar realizaron decenas de cintas del género ranchero que sirvieron como plataforma para promover la música mexicana. Las canciones de importantes compositores como Agustín Lara o José Alfredo Jiménez sirvieron como base para argumentos de numerosas películas. La argentina Libertad Lamarque también se destacó por la realización de cintas donde la música y las canciones eran protagonizadas principales. Y fue la abuela Piedad, por cierto. Como dato cultural. Dato cultural. La música tropical, que estuvo de moda en México y Latinoamérica desde los años 30, también fue plasmada en el cine mexicano. Numerosas revistas musicales fueron realizadas en los años 40 y 50. En dichas producciones era común ver figuras que van desde de Damaso Pérez Prado o Toña la Negra hasta... Okay. Así le pusieron, yo no. Cada quien. Hasta Rita Montaner, María Victoria o Los Panchos. ¡Órale! Sin embargo, el cine musical de México estuvo mayormente representado por el llamado cine de rumberas. Soy una rumbera. ¿Rumberas? Yo no puedo ser y vengo a alegrarte para que tus penas... Ok, ya. El cine de rumberas fue un género que floreció en los años de 40 y 50. Sus estrellas principales fueron las llamadas rumberas, bailarinas del ritmo, musicales afroantillanos. O sea, como tipo... no sé. Así o más explicado. Déjale así. Te entendí perfectamente. Afrantillanos. Bueno, tiene que ver con el norte de África. Ok. Supongamos que sí. Supongamos. El género es una curiosidad fílmica, uno de los híbridos más fascinantes de la cinematografía mundial, y encuentra sus raíces en diversos géneros cinematográficos. Hoy en día, gracias a sus singularidades características, es considerado dentro del llamado cine de culto. O sea, de los que no le entienden ni máscaras. El cine de rumberas representó una mirada social del mundo de las trabajadoras de la noche del México de los 40 y 50. Las damas de compañía. O también conocidas como pueblas, porque luego de por allá son. El corredor de las caricias. Te rento una hora y tenemos 57 minutos libres. ¿Qué procede? Platícame de tu vida. Las psicólogas más Ándale. baratas. La zona rosa. El trébol aquí en Pachuca. Por eso el corredor de las caricias. Ay. Que conformaban la moral y los convencionalismos sociales de su tiempo y un acercamiento más realista a la sociedad mexicana de entonces. Su trato de melodrama sobre la vida de estas mujeres a las que se redimían a través de los bailes exóticos. ¿En serio? ¿Te puedes redimir con un baile exótico?
Puede que sí. Lo voy a intentar. O ser un Soriana. Ay, no puede ser. El Soriana. Ay, no. Ay, Bueno, sigo. por favor. Las principales. Hacemos el logo del Soriana, pero en vez de ese con Z y con doble R, le pusimos una cola de zorro. El Soriana. Allá con las 4 P's de la calle del suspiro. Lo abrimos allá por el Chacón. Ándale. Colonias bien culebras. ¿Para qué? ¿Para qué amarre? También van de zonas nice, ¿eh? La del Valle. Sí, porque luego les preguntan, ¿y por qué te hicieron eso en el coche? Ah, no sé, es que yo andaba fuera del cine. Por eso. Cada quien. Cada quien. Bueno, prosigo. Las primeras figuras de este género fueron las cubanas María Antonieta Pons, Amalia Aguilar, Ninón Sevilla y Rosa Carmina, así como las mexicanas Meche Barba. Entre 1938 y 1965 se realizaron más de un centenar de películas de cine de rumeras. La cinta aventurera de los 50, dirigida por Alberto Gould, es considerada la obra cumbre del género. Es como la de Salomé, la Más o menos. aventurera. Más o menos. De hecho hicieron una de Broadway, ¿no? Creo que La sí. aventurera. Creo que sí. Ujú. No estoy muy segura, pero... Creo que sí, es rumor. Ajá. El cine negro o el cine de gangsters, Okay. tan popular en Hollywood en la década de los 30 y 40, estuvo representado en México por el director Alberto Méndez Bernal en la película sonora Contrabando del 31, actuada por Don Álvaro y Ramón Pereda, y es entrenada en los cines en 1933. Posteriormente, el actor, cantante y director José Bogg filmó la cinta Luponini en Chicago de 1935. Luponini. El director del culto, Juan Orol, inspirado en este género y en figuras como Humphrey Bogart o Edward G. Robinson, creó un universo fílmico y un estilo muy particular al mezclar los elementos clásicos del cine negro con el folclore mexicano, los ambientes urbanos y también cabareteros, y la música tropical. Ejemplo de ello, el filme clásico Gangsters contra Charros de 1948. Órale. Que de hecho esto de que Luponini de Chicago, el nombre suena muy italiano. Muy italiano. Y yo siento que aquí hubiera quedado la noche en que Chicago se murió de lavando toro. ¿Sí o no? Hubiera quedado. Puede ser. Hubiera quedado. Para mí hubiera quedado. Puede que sí. Caseto. Ay. El cine social y cine urbano. Vea. Con antecedentes que se remontan desde la época del automóvil gris del 1919, serían que se basó en un caso real e incluso se filmó alguno de los lugares donde se había ocurrido tales hechos narrados y representados en la pantalla. Voy. La cinematografía mexicana también ha intentado desarrollar y aún consolidar una tradición realista, misma que tuvo en Alejandro Galindo al más digno y significado de sus cultivadores, marcada por la época en la que diversos realismos alcanzaron su dimensión clásica. La obra de Galindo, enmarcada en los años de 1938 a 1953, es una de las más significativas del cine social mexicano. Los afanes realistas del cine mexicano pudieron alcanzar una nueva dimensión en Campeón sin Corona del 45, dirigida por Galindo. La película se ofrecía como un detallado estudio psicosociológico, Psicosociólogo. de las condiciones históricas, raciales y culturales que, según cierta perspectiva de la época, determinan la clase baja mexicana. Se nos quedó. El género mostraba la vida de los barrios pobres en la ciudad, reflejaban el fenómeno de la creciente urbanización del país. El cine social tiene como máxima figura al actor David Silva, que formó con el actor Alejandro Galindo una dupla inolvidable, en cintas que retrataron la vida urbana de las grandes ciudades. Además de la ya mencionada Campeón sin Corona, Silva y Galindo realizaron otras obras maestras del género como Esquina Baja, de 1947, y Una familia de tantas, del 48, en el que fue sin duda el personaje más icónico de este fue Pepe el Toro.
Torito. Personaje interpretado por Pedro Infante en el filme Nosotros los Pobres del 47 de Ismael Rodríguez, que representaba el espejo en el cual se miraban los provincianos que llegaban a la capital con la esperanza de encontrar un futuro más promisorio. Luis Buñuel, Buñuel de Buñuelo. Sin la O. Exacto. Buñuelo, sí. También realizó relatos fílmicos de la sociedad mexicana en filmes como El Gran Calavera de 1948, La Ilusión viaja en tranvía del 52 y su obra maestra, Los Olvidados de 1950, uno de los retratos más mordaces de la pobreza en México. Emilio Fernández también realiza una importante aparición en el género de Salón México de 1949. Además de Silvia e Infante, otras estrellas famosas por incursionar en el género fueron Blanca Estela Pavón, Lilia Prado, Evita Muñoz Chachita, Fernando Fernández, Fernando Soto, Freddy Fernández, El Pichi, Meche Barba y Roberto Cobo, entre otros. Pichi. El Pichi. Se llamaba uno de los perros de la calle. Pichi. El Pichi. El Puchi. El cine de terror y fantasía mexicano. El cine de terror había sido parte fundamental del cine mexicano. Don Juan Tenorio del 98. Ok. Del ingeniero Salvador Toscano Barragán. Es de hecho la primera cinta de ficción mexicana y su trama se sobra conocida. Maneja elementos fantásticos, pero con la llegada de la película La Llorona del 33 del cubano Ramón Peón, actuadas por Ramón Pareda, Virginia Suri, Adrián Lamar, María Luisa Sea y Carlos Orellana, de alguna manera el género del cine de terror se inició oficialmente en México. Vea, ¿en 1930 y qué? 33. Gracias. Aunque los años 60 se consideran la época de oro del terror y ciencia ficción en el cine mexicano, durante la época de oro se encontraron algunos trabajos notables. Juan Bustillo Oro merece la mención, aparte, a pesar de ser un cineasta conocido por su cine porfirista y revolucionario, ya que él inició de su carrera, impulsó el género de terror a través de guiones y de la dirección de obras improvisadas importantísimas como Dos Monjes del 34, obra maestra del género e interesante muestra del cine expresionista, El Fantasma del Convento del 34 también, El Misterio del Rostro Pálido del 35, El Baúl Macabro del 36 del director Miguel Zacarías, Nostradamus del 37, Chano Urueta, prolífico director que inició la época del cine mudo y ya había tenido sus acercamientos con lo sobrenatural. El Profanación del 33 y El Signo de la Muerte del 39. Sin embargo, sus mayores aportaciones llegarían con La Bestia Maligna del 52, película que introduce por primera vez a los luchadores en el género. La Bruja del 54, la trilogía de El Jinete sin Cabeza del 57, El Atardecer, el antecedente del terror western, El Varón del Terror del 62 y La Cabeza Viviente del 63. ¿A qué? La Cabeza Viviente. Ah, chinga. Una cabeza cercenada, pues. Lo entendí, sí lo entendí. Por su parte, Fernando Méndez, también director destacado de la época de oro del cine mexicano, aunque menos profílico en el terror de Chano Urueta. Comenzó sus andadas en el género con Ladrón de Cadáveres del 56, película de terror con luchadores. El éxito le vendía poco después de El Vampiro del 57, obra cumbre del terror mexicano en blanco y negro, protagonizada por Germán Robles, actor principal del género de las siguientes 2 décadas. A esta le seguirían su secuela El Ataúd del Vampiro y Misterios de Ultratumba del 59, además de algunos títulos dedicados al terror western, como El Grito de la Muerte y Los Diablos del Terror, ambas en 1959. ¿Qué show? A la par de estos y de la época de los 60, se multiplicaba la producción del género con títulos de diferente calidad y directores recurrentes como Rafael Valedón, El Pantano de las Ánimas de 1956, Federico Curiel, Miguel Moraita, Moraita, Benito Alarraqui, Alfonso Corona Blake y Alfredo B. Crevena, con doble N. Destaca también el labor de René Cardona, que, con los ya mencionados, acrecentó los subgéneros de luchadores, terror western y
vampiros. El cine para el público infantil se inicia con Ahí en el Rancho Chico, de 1938, del director René Cardona, Diablillos de Arrabal, con la actriz y directora Adela Sequeiro, y Aventuras de Cucuruchito y Pinocho, del 42. Tu cucurucho de cucarachas. Filmada en Cinecolor. En los años 50 se filma Pulgarcito y el Ogro, del 57, y Santa Claus, del 59, Creo que esa sí la vi. que es, como tú dices, es algo cultural, si no te la sabes o no la has visto, vela a ver, o sea, ponle en pausa y ve a ver esa película, porque es gloria esa película. Ok, repíteselas para que se la vayan a buscar. Santa Claus, así como tal, es película mexicana. Santa Claus, está bonita, Au. está chida y bonita. Aquí los esperamos. Claramente. Pero como ves la Lupita. Ay, es que esa Lupita te digo que nomás no la capta. No la Ay, capta. me saca canas verdes. Sí, lo sé, ya ni me digas. Ay. ¿Ya fueron? ¿Ya regresaron? Espero y le hayan entendido y espero y les haya gustado. Luego me dicen qué tal les gustó. Si no, sáquense de aquí. Sino que hacen acá. Exacto. Ambas del director René Cardona, también con el sistema de Color. Sí, lo sé, es un nombre raro. Un poquito. Sus directores. Entre los principales cineastas que contribuyeron al consolidar el cine mexicano en su época de oro destacan los siguientes. Miguel Contreras Torres, que fue uno de los pioneros del cine mexicano, en el que empezó a trabajar en 1926. El único director mexicano que logró hacer la transición del cine mudo a sonoro. Oh. La filmografía completa de Contreras Torres habla de un hombre interesado en exaltar el nacionalismo y el patriotismo desde el cine. En esencia, son básicamente 3 las líneas temáticas sobre la costumbrismo, perdón. Aunque no fue el único, en efecto, en caso mexicano, es Contreras Torres el que incursionaría con mayor énfasis en la exaltación de los hechos históricos de su país. La filmografía de Miguel Contreras Torres, en este breve e incompleto repaso, abarcó más de 45 años, en lo que participó fuera como actor, productor, editor, director y o argumentista, en más de 50 películas, además de su productiva actividad durante la época muda en los años 30 y 40 son cuantitativamente el periodo más representativo de este director. También está Fernando de Fuentes, que fue igual pionero sonoro y realizó 3 clásicos del cine mexicano: El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa y Allá en el Rancho Grande. Allá donde vivía. Tenía un marranito. Fernando de la Fuente es una de las figuras más famosas y menos comprendidas de nuestra cinematografía mexicana. Los comentarios alrededor de su carrera lo señalan casi siempre como un autor que decidió dejar de serlo para convertirse en un eficiente realizador de cintas taquilleras, dividiendo él artificialmente su filmografía de 2 periodos característicos por la presencia o ausencia de pretensiones estéticas. Vámonos con Pancho Villa, su obra maestra, fue incomprendida por varias décadas. La película fue estrenada 3 meses después de Ahí en el Rancho Grande y solo se mantuvo una semana en cartelera. Porque allá vivía. Donde tenía un marrano. Éxito y fracaso se presentaron al mismo tiempo, y a Fernando de la Fuente se quedó muy claro con la supervivencia estaba en la fórmula, en los géneros y en la satisfacción del nacimiento del público en el cine mexicano. Sin embargo, el impresionante éxito de Allá en el Rancho Grande del 36 no debe atribuirse exclusivamente a la exacta combinación de canciones, amores, charros y bailes. O sea, no es por eso, es por otra cosa. Exacto. Sí, es lo más llamativo. Pues sí. Pero bueno, cada quien. El día que tú hagas tu historia, ya la cambias. Exacto. Que de hecho, hay que hacer una película, de hecho. Estaría bien. Ay. Alejandro Galindo. Durante la época de oro, el naciente México urbano tuvo a Alejandro Galindo, a uno de los más fieles cronistas fílmicos, poseedor del talento especial para recrear los comportamientos y el habla popular del Estado de México. O sea que el güey era bien chilango. Ajá.
Galindo fue un director capaz de crear un universo propio a partir de personajes y situaciones representativos de México moderno. A partir de Campeón sin Corona del 45, Alejandro Galindo inició la etapa más importante de su carrera, en la que el actor David Silva fue una pieza fundamental. De los boxeadores a los taxistas, de los choferes de autobuses a los vendedores de aspiradoras. La nueva clase media mexicana se encontró en la pantalla a personajes conocidos en su entorno. Una familia de tantas del 48 representó la cúspide de la etapa de Galindo, combinó el genio creativo con un acertado olfato comercial. Sí, porque te enteras de la vida de que te arregló la licuadora hace 3 años. Exactamente. Emilio el Indio Fernández. Uno de los directores cinematográficos más importantes, influyentes y reconocidos de esta etapa del cine mexicano. Sí, es cierto. Emilio fue el creador de un cine mexicano de tipo folclórico e indigenista que contribuyó al descubrimiento cultural y artístico que vivió México en los años 40. Poseedor de una estética impecable y única, lograba en gran medida gracias a la ayuda de su fotógrafo de cabecera, Gabriel Figueroa. Cierto. Emilio el Indio Fernández legó una filmografía de suma alrededor de 129 trabajos. Vea. Un sinnúmero de hermosas imágenes, cientos de evocaciones de un México que fue planeado, sus costumbres y su identidad. Defendía a toda costa una trayectoria que fue reconocida en varias ocasiones por el Premio Ariel, el Colón de Oro, en Huelva, España, y una silla con su nombre en la Escuela del Cine de Moscú. ¡Ay, güey! Mira nomás. Este güey estaba pesado. Venía con todo. Era pesado este señor. Entre muchos otros premios internacionales, Emilio el Indio Fernández Romo no solo fue conocido por su carácter visceral, sino también por lograr la integración de un equipo de filmación que atrajo a la atención de Hollywood y Europa. Con Gabriel Figueroa como fotógrafo, Mauricio Magdaleno como escritor y con los actores Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Columba Domínguez y María Félix, dirigió varias producciones que promovieron las costumbres y los valores nacionales asociados a la Revolución Mexicana. Este se merece el aplauso. ¿Qué pasó ahí? No sé, pero esto va a estar bueno. Ya se deschavetó. Sí. También tenemos a Roberto Gabaldón, que representa uno de los casos más extraordinarios de apreciación ambiental. Ambivalente, gracias. Que haya registrado la historia del cine mexicano. Otra plana. Sí, ya sé. Sus admiradores destacaban la refinada calidad de sus imágenes, su impecable manejo de la cámara y su inclinación hacia temáticas oscuras y personajes atormentados. Así que cada quien se describe como quiere en el cine. De hecho, es atormentado. Las mismas características han sido señaladas como defectos por sus críticos, quienes consideran a Gabaldón como un cineasta académico, frío y hasta narcisista. Técnicamente correcto, pero carente de autenticidad. Durante la época de oro, Roberto Gabaldón fue reconocido por sus cualidades técnicas y artísticas. Su costumbre de repetir las tomas hasta lograr el efecto o matiz de situación que deseaba le acarreó fama de obsesivo y perfeccionista. Como todos. A todos los que son así. Claramente. Aplica también para cualquier tipo de jefe, ¿eh? Uh-huh. Ya sabemos quién eres. Tú sabes quién eres. Ismael Rodríguez. Inquieto, imaginativo, audaz y poseedor de un inigualable olfato para el éxito taquillero, Ismael Rodríguez fue indiscutiblemente el cineasta del pueblo mexicano. Con sus hermanos Joselito y Roberto, fundó Películas Rodríguez, empresa productora de larga y exitosa trayectoria cineasta, popular por excelencia. Entre sus méritos está el haber aprobado las posibilidades históricas de Pedro Infante. Histriónicas, gracias. Otra plana. Ya empezamos.
Actor al que dirigió en 16 ocasiones, entre ellas la comedia ranchera Los Tres García, que dijimos peliculón. Muy buena. Y los melodramas urbanos, Nosotros los Pobres, peliculón. Ustedes los Ricos. Y Pepe el Toro, peliculón. Nosotros los pobres y ustedes los ricos. Y también Nosotros los Nobles, peliculón. Ah, sí, está buena. Trilogía que alcanzó la categoría de mito. Además de diversos reconocimientos nacionales e internacionales, Ismael Rodríguez recibió en 1992 un Ariel de Oro por la trascendencia de su obra. Fíjate qué buena onda. Julio Bracho. El lugar común para definir de manera expedita y ambigua a Julio Bracho es la de señalarlo como el director de cine más intelectual de la época de oro. Si bien no resulta fácil ponerse de acuerdo con la connotación que le quiere dar a la palabra No mueras. intelectual, ya hasta me perdí. Vas Ahí en está. intelectual. Al hablar de Julio Bracho, sí es posible aceptar que uno de los directores más importantes del cine mexicano en los años 40 y 50, con varias películas interesantes y algunas de ellas dignas de ser señaladas entre las mejores del cine mexicano, su amplia cultura y su fina sensibilidad le dan otra dimensión al melodrama en el cine. Luis Buñuel, como dijimos, como Buñuelo, pero sin la O. Luis Buñuel Churro. Ah, no, acuerda que es sin la O, Chur. Ah, sí, Chur. Luis Buñuel Chur. El llamado padre del surrealismo cinematográfico, realizó en México la mayor parte de su extensa filmografía y contribuyó enormemente al auge del cine mexicano en la segunda época de su época de oro. Su segunda etapa de la época de oro. Ahora. En los años 50, la cinta Los Olvidados de 1950 logró un enorme impacto en el cine mundial, al grado de ser considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¡Chínguense esa! ¡Órale! Miren nada más, de lo que se viene a enterar. ¡Wow! ¡Chínguense esa! Ni ¿Ven? Estados Unidos, ni nadie. Ay, ¿quién lo va a tener, por favor? Patrimonio Cultural Cultural de la humanidad. Una de sus últimas cintas en México antes de trasladarse a Europa fue la coproducción hispano-mexicana Viridiana de 1961, que se presentó a concurso del Festival de Cannes de 1961 como representante oficial de España y obtuvo la Palma de Oro. Sin embargo, después de que el periódico del Vaticano, otra vez, L'Osservatore Romano, condenara la cinta, a la que le tachaba de blasfema y sacrilegia. ¿Qué novedad? ¡Qué novedad! ¿Santa Inquisición? Viridiana no pudo proyectar oficialmente en España sino hasta 1977. Fue ganador del Premio Nacional de Bellas Artes, otorgado por el Gobierno de México del 77. Aquí sí se le quiere. Aquí se le quiere. El cine mexicano de la época de oro como bandera del nacionalismo. México se convirtió en un fuerte promotor de su propia cultura, con símbolos que consideraban parte del sentido nacionalista, fáciles de reconocer en el extranjero. Durante la época dorada del cine mexicano, se comenzaba a formar una conexión global debido a la promoción de estas cintas, por el interés de reconocer una cultura diferente. La representación que se tenía en las películas mexicanas del propio hispano causaban un gran fervor ante la audiencia de que se querían identificar con estos. También tuvieron un gran éxito debido a las cintas que producía el propio Hollywood. No eran de su agrado y les llegaba a causar un descontento e incomodidad por la manera de cómo los identificaban personas ajenas a su región. Como siempre. El cine mexicano quería mostrar la vida de una persona común del país, costumbres y tradiciones. Las formas de comportamiento, valores, se creaban estereotipos que se esperaban, con la finalidad de hacer sentir identificados y pertenecientes al lugar, que fueron pilares para configurar patrones de comportamiento. Una sola lengua, tradiciones, prácticas, acciones como se debían de ver y relacionar hombres y mujeres, relaciones de poder,
todo eso es lo que transmitía en la pantalla para legitimar un sentimiento de identidad nacional. ¡Qué impresión! Y vamos a lo feo que es la decadencia. Ay, qué triste. Las primeras transmisiones de la televisión mexicana se iniciaron en los 50. En este año entró en operaciones XHTV Canal 4, por su parte XEWTV Canal 2 y XHGC Canal 5. Comenzaron las transmisiones en el 52. Ahora. En pocos años la televisión alcanzó un poder enorme de penetración en el público, especialmente cuando las tres cadenas se unieron para formar Telesistema México en 1955. Para el 56 las antenas de televisión eran algo común en los hogares mexicanos y el número medio se extendía rápidamente en la provincia. Sí, no lo dudo. Les era caro de venir de allá para acá. Las primeras imágenes de la televisión eran en blanco y negro. Aparecían en una pantalla muy pequeña y ovalada y eran bastante imperfectas. No tenían la definición ni la nitidez de la imagen cinematográfica por obvias razones. Sin embargo, no solo México, sino todo el mundo, el cine resintió de inmediato la competencia del nuevo medio. Esa competencia influyó decisivamente en la historia del cine, obligando a buscar nuevas vías tanto en su técnica como en el tratamiento de temas y géneros. Wow. Las novedades técnicas llegaron de Hollywood, las pantallas anchas, el cine de tercera dimensión, el mejoramiento de color y el sonido estereofónico. Fueron algunas de las invenciones que presentó el cine norteamericano a principios de los 50. El elevado costo de la tecnología hizo difícil que México se llegara a producir filmes con estas características, por lo menos durante algunos años. Los temas fuertes fueron otro recurso utilizado por el cine para atraer de nuevo al público las salas cinematográficas. La naturaleza familiar del medio televisivo impedía un tratamiento directo de muchos de los temas del cine, ya maduros, que se atrevían a mostrar. En general, el cine se volvió más compleja que nunca, con una infraestructura técnica anticuada, poco dinero, un público más exigente y un mercado saturado de producciones norteamericanas. El cine mexicano se enfrentó ante su caso. ¡Qué fuerte! Pues sí, pues era más accesible. Lo tenías más a la mano. El 15 de abril del 57, el país entero se estremeció al conocer la noticia de la muerte de Pedro Infante. Con él, simbólicamente, moría también la época de oro del cine nacional. Poco o nada quedaba ya de aquellos años de esplendor del cine mexicano. Experimentaba a fines los 50 la inercia casi completa. Las fórmulas tradicionales habían agotado, ya que su capacidad de entretenimiento, comedias rancheras, melodramas y filmes de rumberas, que se filmaban y exhibían ante un público cada vez más diferente. Hasta Emilio Fernández, el director más importante de la época, comenzaba a repetir sus filmes con otros actores, pero con los mismos temas. En el cine de Luis Buñuel, los filmes de luchadores y nacimiento del cine independiente fueron las únicas novedades dentro de esta industria agotada. A fines de los 50, la crisis del cine mexicano no era solo advertible para quienes conocían sus problemas económicos. El tono mismo de un cine cansado, rutinario y vulgar, carente de inventiva e imaginación, evidenciaba el fin de una época. García Rivera, 1986-222. Es que a Buñuel le faltó hacer una película de churros. No te lo niego. Yo creo que eso hubiera estado más entretenido que siguiera haciendo sus remakes de sus propios filmes. Sí, no, ese fue el Emilio Fernández. Sí, cierto. El mundo cambiaba, y con ellos el cine que se hacía en otros países. La eliminación de la censura en Estados Unidos permitía un tratamiento más audaz y realista en muchos temas. En Francia, una joven generación de cineastas educados en la crítica cinematográfica iniciaba el movimiento de una nueva ola. En Italia, el neorrealismo había afirmado la carrera de varios cineastas. El cine sueco hacía su aparición con Ingmar Bergman, al mismo tiempo que en Japón surgía Akira Kurosawa.
El cine mexicano, por su parte, se había estancado por los líos burocráticos y sindicales. La producción se concentraba en pocas manos y la posibilidad de ver surgir nuevos cineastas era casi imposible. Debido a las dificultades impuestas por la sección de directores, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, o la STPC, tres de los estudios de cine más importantes desaparecieron entre el 57 y el 58. Estudios Tepeyac, Casa Film y Estudio Azteca. Oh, wow. También en el 58 la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió descontinuar la práctica de la entrega del premio Ariel a lo mejor del cine nacional. El Ariel había sido instituido en 1946 y su cancelación subrayaba el estado de crisis de la industria, al hacer del cine asunto del interés nacional del gobierno mexicano. Sin saberlo, estaba acabando la tumba de esta industria. En 1960, con el gobierno de Alfonso López Tarso, adquirió la sala operadora de teatros y la cadena de oro, desbaratando así el monopolio de Jenkins. La etapa final de la producción de cinematográfica quedó bajo control del Estado. ¿Qué ondas con su vida? Exactamente, o sea, aquí es por eso donde murió la etapa de oro. Sí, se vino abajo. Ey. Ya nada ha sido igual después de eso. Ya nada ha sido igual. Lo dejamos hasta aquí, le seguimos. No, pues yo creo que todavía falta, ¿verdad? Sí, no voy falta. ni la mitad. Todavía falta. Así es, ¿ustedes creen? Y esto es apenas el contexto. Oh, vaya, otra vez. Otro episodio de contexto. Otro episodio Ahora de sí me contexto. estoy rifando. Ahora sí. Eso está bueno. A veces se pone interesante. Sí. Y hay cosas que no se sabían. Uh-huh. De que México fue el primer país en toda América en tener El cine, sí. Hay que agradecerle a don Porfirio y el idiota de Edison. Sí, fue su culpa. Se le fueron las cabras al monte. Lo que es la envidia. De plano, de plano. Pero bueno, a nosotros nos benefició en ese sentido. Claramente. Pero bueno, ¿qué podemos decir esto? Sino que muchas cosas que no se sabían y que estamos aprendiendo. Así que, ¿qué te pareció esta parte del contexto? Muy bueno, estamos hablando acerca del cine y al menos hasta lo que va ahorita, los géneros que se han manejado, al menos aquí. Y pues sí, es cierto, hubo la época de oro que esos films eran bastante buenos. Al menos la mayoría. Bueno, la gran mayoría. Uh-huh. Sí, fue donde salieron grandes actores y actrices. Tenemos a Pedro Infante, Jorge Negrete. Tenemos a María Félix. A Dolores del Río. Flor Silvestre. Luis Aguilar, Antonio Aguilar. Tenemos también al Indio Fernández, que fue director. Uh-huh. Tenemos al Buñuel. A don Buñuel. A con don su Buñuel, churro. Con don Concho. Y don Concho. Es cierto. Les faltó hacer una película de don Concho. Eso habría sido la cúspide del cine mexicano. Uf. Don Concho. De veras. Así que sí, tenemos buenos argumentos. Exacto. Para decir que México tiene buñuelos, churros y conchos. Ay, perdón. Ay, perdón. Pues sí. Sí tiene, pero además de eso. Y de que México fue el verdadero pionero del cine. Sí, realmente de todo lo que hizo el cine aquí en México fue aparte, fue lo que utilizaron los demás países para hacer su cine también. Eso fue bastante interesante. No hay mucho que decir al respecto. De nada. Ahí para los de la Escuela de Artes. Cuando les pregunten cuál fue el primer país en tener cine, digan México, gracias a quién, a don Porfirio. A don Porfirio y al güey de... Y el idiota de Edison. Por favor, digo, no hay que quitarle crédito. Sí, o sea, eso fue importante. Recuerden, el idiota de Edison. El idiota de Edison. Pasa cuando sucede y acontece. Exactamente. Pero bueno, a nosotros nos encuentran en nuestras redes como Fernando Limón en Facebook, Twitter e Instagram y Fernando Limón 16, todo junto y con minúsculas en TikTok. Ahí me encuentran como Esma Palacios Z en todas las redes sociales. Les hemos dicho que le vayan a dar amor a Susu, así que vayan por favor. Saben que solo se encuentra en TikTok, que es Susu/History Speakers. También nos encuentran en nuestra página de Facebook, obviamente como History Speakers, así hermosa, toda bella. Y nos pueden escuchar, si es que no nos pueden ver, en nuestro hermoso canal de YouTube.
En Spreaker, Spotify, Google Podcast y... Ay, se te güey, fue. ahora sí se me fue. Deezer. Deezer, sí, cierto, se me fue. Se le fue. Ahora sí se nos fue el Luis con gacho. Ya ves, uno juega el gato y otro el garabato. Sí. Sí, como el día en que te adelantaste. Sí. Algo así. Algo Igual, así. si quieren saber qué onda con el cine del terror, pueden irse a unos episodios anteriores que se habló de ello. Exactamente, y una de las actrices de la época de oro también fue un poquito más atrás. Y también, si quieren saber qué significó un ojo el gato y otro el garabato, váyanse a otro episodio. Exactamente. Que de hecho ese no está como refranes, está como el México que El se México que se fue. fue. El México que se fue, así lo pueden Exacto. encontrar. Fue muy bueno. Estuvo chido, estuvo Melancólico. hasta cierto melancólico punto. y hasta sientes bonito así de, ay, cuando los chetos costaban 5 pesos. A mí me costó cuando costaban 3. Ah. A mí también me costó cuando costaban 5. Sí, Me quema. me lastima. Ah. Ay, los chetos. En fin. Saben que ahí nos pueden encontrar. Nos pueden también compartir. Por favor, síganos, denle like. O sea, ya saben todas esas cosas. Lo de siempre, Lo de siempre. Y nos estaremos viendo pronto. claramente. Porque esto fue History Speakers. Qué bonito. Qué bonito.